Si el CO2 expirado nos habla del flujo pulmonar o gasto cardíaco derecho, la presión arterial invasiva, a través de una línea arterial, nos habla del flujo sanguíneo. Es, de hecho, el estándar de oro para confirmar que esa sangre está llegando donde tiene que llegar, específicamente cerebro y las arterias coronarias. Bienvenidos a Compresiones y Confesiones, el podcast de reanimación en situaciones especiales en Latinoamérica. Soy Rafael Herrera, anestesiólogo cardiovascular pediátrico y fundador de REACEL. En los episodios anteriores hablamos de la importancia de diferenciar entre comprimir y perfundir. Exploramos cómo la capnografía, el CO2 expirado, nos ofrece una ventaja para entender el gasto cardíaco derecho durante la RCP. Sin embargo, hoy quiero que abordemos otro recurso que, en muchos casos, puede ser determinante para salvar la vida de nuestros pacientes. Y es la línea arterial. CO2 expirado versus presión arterial invasiva. Dos medidas y dos perspectivas. Comentamos que el CO2 expirado es un marcador del gasto cardíaco derecho, ya que mide el volumen de sangre que llega hasta los pulmones y por ende la cantidad de CO2 que se exhala. Por otro lado, la línea arterial registra directamente la presión sistémica generada por cada compresión torácica. Un CO2 expirado bajo, particularmente por debajo de 10, se asocia a baja perfusión o a una causa subyacente no corregida, como hipovolemia, neumotórax a tensión, entre otros, concepto que describimos previamente como una disociación entre la retroalimentación mecánica y fisiológica de la RCP. Ahora, la presión arterial diastólica baja, cifras por debajo de 20, aunque la meta ideal para una presión arterial diastólica debe ser mayor a 40, durante la RCP indica que no hay suficiente presión para perfundir arterias coronarias ni cerebro. La gran diferencia entre estas dos mediciones es que la línea arterial cuantifica de manera directa la presión dentro del sistema circulatorio o de la circulación mayor, mientras que el CO2 expirado proporciona un valor indirecto del flujo. Cuando queremos saber de forma inmediata y fidedigna si las carótidas y coronarias están recibiendo sangre, la monitorización invasiva de la presión arterial es la referencia más sólida. De hecho, en la reunión WolfCrip del 2024, o sea la edición 16 y 17, se enfatizó en la necesidad de un RCP guiado por parámetros fisiológicos, tanto en retorno venoso, o sea el CO2 expirado, como de presión arterial. Todo ello con el fin de optimizar la probabilidad de retorno a la circulación espontánea. ¿Por qué la línea arterial es tan confiable? A diferencia de otros parámetros que tienen cierto retraso o pueden verse afectados por la ventilación, la línea arterial registra la variación de presión de manera instantánea en cada ciclo de compresión. Esa misma onda te dice, segundo a segundo, si la fuerza y la profundidad en la que estás comprimiendo se traducen en un aumento efectivo de la presión sistémica y, muy importante o específicamente, de la presión diastólica. Una de las claves de la RCP es perfundir las arterias coronarias. Estas reciben flujo predominantemente durante la diástole, así que si quieres asegurarte de que el paciente está teniendo un flujo mínimo hacia el miocardio, la presión arterial diastólica es la mejor referencia. Una cifra por debajo de 20 puede significar que las coronarias no reciben flujo necesario. Esto debería ser crucial para la recuperación del corazón. Con una línea arterial verás rápidamente si la adrenalina o cualquier otra intervención, por ejemplo, un ajuste en la profundidad de la compresión o la corrección de un estado hipovolémico, está surtiendo efecto o es el único factor que nos hace falta resolver. El cambio en la forma, la altura de la onda te da indicaciones precisas de la repercusión de tus maniobras. El CO2 expirado también puede subir o bajar, reflejando cambios en el gasto cardíaco, en este caso derecho, o flujo pulmonar, pero esa variación puede tardar unos segundos o incluso medio minuto en ser evidente en la pantalla, en particular en capnógrafos tipo SideStream. Interpretando la onda de presión durante la RCP. Tal vez la pregunta clave es, ¿qué busco en la línea arterial durante un paro? Bueno, cuando se trata del pico sistólico, pues podemos ver que idealmente estos deberían de estar por arriba de 60 o 70 milímetros de mercurio durante cada compresión. Ahora, respecto a la cifra o a la presión diastólica, este es el valor crucial. Un objetivo común debería ser superar los 40 milímetros de mercurio de presión. Cuanto más alto sea este valor, pueden existir mayores probabilidades de perfundir coronarias y cerebro de manera efectiva. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que mayor presión diastólica, puede llevar a más fuerza en las compresiones o puede estar asociado a mayor fuerza en las compresiones y por ende mayor riesgo de lesiones torácicas. Con lograr una meta cercana a ese 40 milímetros de mercurio probablemente sea suficiente cuando se trata de fuerza de compresión. También debemos considerar la morfología de la onda, ya que esta debería mostrar un pico alto
y claro, durante la compresión o la sístole, una meseta y un valle en el que observamos este pico o esta retracción que tiene la aorta y nos representa esta fase diastólica. Si la onda se ve muy achatada o sin picos definidos, es probable que la calidad de las compresiones no sea adecuada o tengamos una causa no corregida como taponamiento cardíaco, haciéndonos ver que sí, en efecto, la morfología también es relevante. Buscamos aplicar los principios de fisiología en cualquier otro contexto y traspolarlos a la RCP. Un metaanálisis publicado en Critical Care en 2023 señala que la presencia de una presión diastólica por arriba de 25, pero idealmente como meta arriba de 40 durante la RCP, se asocia con mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea y mejores resultados neurológicos a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son los escenarios prácticos en el quirófano? Como hemos mencionado en episodios previos, el quirófano es un entorno ideal para aplicar monitorización avanzada, ya que suele existir una línea arterial en procedimientos de alto riesgo o en pacientes con comorbilidades como cirugías cardiovasculares, neurocirugías complejas o grandes resecciones. El paro suele ser presenciado y podemos ver en tiempo real cómo la onda de presión colapsa o se aplana. Tenemos un equipo multidisciplinario, anestesiólogos, cirujanos, enfermería, perfusionistas en algunos casos, y esto nos puede dar la ventaja. En este entorno, si contamos con una línea arterial, ¿por qué no usarla como un feedback fisiológico? Si el CO2 no está subiendo y la presión diastólica sigue baja, tenemos que preguntarnos, ¿existe un problema de precarga? Tal vez hipovolemia, hemorragia masiva. ¿Hay un obstáculo al retorno venoso como un neumotórax a tensión o taponamiento? ¿Las compresiones tienen la suficiente profundidad y frecuencia? ¿Es necesario cambiar al reanimador por cansancio? ¿O estamos dando demasiada o muy poca ventilación que altere la dinámica torácica? La clave es correlacionar lo que vemos en la línea arterial con otros parámetros, el electrocardiograma, el CO2 expirado, ultrasonido, entre otros, para encontrar una causa subyacente y poder corregirla a tiempo. De hecho, con estas ideas podemos comenzar a pensar que estos dos parámetros, al ser monitorizados en tiempo real y de manera simultánea, podemos observar el impacto fisiológico de la RCP en el gasto sistémico y pulmonar. Algo así como un balance entre el QP y QS, que de existir separación entre ellos nos ayudaría a pensar de qué lado de la circulación, o sea, esta circulación mayor o menor, tenemos el problema. Ahora, no todo es oro, no todo brilla. Existen limitaciones y retos de la monitorización invasiva. Lo primero, pues, es que no todos los pacientes llegan con una línea arterial al quirófano y ni a todos se les coloca en procedimientos de baja o moderada complejidad. A veces no se coloca por protocolo, donde otros parámetros, como lo veremos más adelante, como la curva de pulso oximetría, nos podría dar pistas. La configuración y calibración puede ser importante, ya que durante la RCP puede que la línea arterial se desplace o cambie de posición el paciente por las mismas compresiones, o sea, por ergonomía de la RCP, se obstruya o pierda su referencia de cero, generando lecturas imprecisas. No todos los profesionales de la salud tienen la misma familiaridad con la que interpretan dinámica de la onda de presión. Además, la atención del equipo de reanimación puede provocar que se descuiden pequeños detalles técnicos, como la altura del transductor o las posibles burbujas en la línea. En un paro súbito, en un paciente que no tenía línea arterial, colocarla de urgencia puede suponer un reto y un retraso para las maniobras. Sin embargo, cuando identifiquemos un paro refractario o de larga duración, el escalar estas herramientas de monitoreo podría permitirnos mejorar la dirección y la calidad de nuestras maniobras. Aquí es en donde colocar una línea arterial guiada por ultrasonido durante el esfuerzo de reanimación sin interrumpir las compresiones podría ser una gran guía. Es muy importante que integremos el resto de la monitorización fisiológica que hemos hablado de la RCP en cada uno de nuestros casos. La línea arterial es la prueba reina de que estás generando un flujo sistémico. Sin embargo, no lo debemos ver de manera aislada. En las recomendaciones más recientes, en particular los trabajos de Wolf Creek y por ahí algunas publicaciones en 2024 de Resuscitation, se hace hincapié en la sinergia de varios parámetros: el CO2 expirado para vigilar el flujo pulmonar y la tendencia del gasto cardíaco derecho, la presión arterial diastólica de manera invasiva para medir la probabilidad de perfusión coronaria y también su integración con la curva de pulso y oximetría en aquellos casos en los que se pueda disponer de saturación regional cerebral, pues este nos podría ayudar a saber el flujo de llegada hacia este órgano. Y por último, hablan mucho sobre ultrasonido, donde este nos debe servir no solo para guiar la calidad de las compresiones, sino también para poder identificar causas reversibles, entre ellas taponamiento cardíaco y neumotórax, atención o bien hemotórax masivo. Todo esto soportado por un enfoque donde las guías de RCP se ajustan a hallazgos fisiológicos, evitando un modelo de talla única que no siempre funciona. Hay que recordar que la prioridad no es seguir el algoritmo al pie de la letra, sino adaptarlo en tiempo real según la información que tenemos, y la línea arterial en ese sentido es un recurso invaluable. Entonces, la línea arterial puede ser la gran aliada en la retroalimentación fisiológica de la RCP. Si bien el CO2 expirado es más común y de más fácil lectura,
Nada sustituye la confirmación directa de la presión arterial en tiempo real cuando queremos saber si realmente estamos moviendo la sangre de ese paciente. Si el CO2 expirado representa el gasto cardíaco derecho y la presión arterial invasiva nos habla del gasto sistémico y por ende de la perfusión de los órganos, un análisis integrativo de ambos nos ayudaría a avanzar. La presión diastólica en particular es la clave para saber si el corazón recibe suficiente sangre durante un esfuerzo de reanimación. La línea arterial nos permite tomar decisiones rápidas, desde incrementar la profundidad de compresión hasta buscar rápidamente causas obstructivas o crisis de precarga. El quirófano es un ambiente óptimo para aprovechar este recurso y nuestra responsabilidad como anestesiólogos y reanimadores es maximizar su utilidad. Espero que este episodio te haya ayudado a comprender la importancia de la línea arterial en la evaluación y conducción de una RCP intraoperatoria. Si quieres profundizar en el tema, te invito a revisar el artículo completo que publicamos en nuestro newsletter en Substack, donde analizamos casos clínicos y la evidencia detrás de la monitorización invasiva durante un paro. Gracias por escuchar Compresiones y Confesiones, el podcast de Reacel. Comparte este episodio con tus colegas o con tu equipo de quirófano. Tratamos de hablar directamente sobre la importancia de medir en la reanimación. Porque para reanimar con precisión necesitamos datos en tiempos reales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.